Todos hemos escuchado hablar acerca del Fonavi, pero poco sabemos lo que realmente fue y la manera en que los actos de corrupción malversaron sus fondos y lo terminaron liquidando. El Fonavi forma parte de la historia del Perú y todo peruano, por cultura general, debe saber qué es y qué fue el Fonavi. Debe saber por qué hasta el día de hoy hay peruanos, en su mayoría de tercera edad, que aún pugnan por recuperar su dinero aportado hace décadas. En este video contaremos la historia completa del Fonavi. La palabra Fonavi significa Fondo Nacional de Vivienda y fue creado en 1979 durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Este gobierno creó este fondo al notar la escasa oferta inmobiliaria de vivienda que había en ese entonces y también porque quería ganar simpatía popular en los últimos años de su gobierno. Entonces estableció como deber del Estado procurar a la clase trabajadora el acceso a la vivienda. Ya existía en ese entonces el Banco de Vivienda, que fue creado en 1962 para promover la inversión en la financiación de viviendas en Perú, debido a la escasez de vivienda. Pero no había proyectos de construcción de casas y menos de departamentos. Ese boom inmobiliario no existía todavía. Aquel banco promovía la inversión, pero no había fondo ni sistema de financiación. Es por eso que en el año 79, mediante un decreto ley, se crea el Fonavi. Este fondo acumulaba dinero para proyectos de vivienda y mejoramiento urbano, y el fondo solamente era para estos únicos fines. ¿Cuál era el origen del dinero? Se captaba el dinero mediante la contribución obligatoria de los trabajadores a través de un descuento de su sueldo en planilla. Se les descontaba el 1% de manera obligatoria, pero voluntariamente podían ellos llegar a aportar hasta 5%. Mínimo era 1 de manera obligatoria y podía crecer voluntariamente hasta 5%. Todo este dinero y todos estos recursos del Fonavi serían destinados a la construcción de viviendas para los aportantes. Solamente era para ellos. Ellos podían comprar o alquilar las casas que se construían con ese dinero. Y digo comprar o alquilar, o sea, no les daban directamente. Ellos tenían que comprarse. Pero igual había un ajuste, ¿no? Si uno ya había aportado 10.000 soles, digamos, y la casa costaba 50.000, entonces tenía que aportar el restante nada más, que era 40.000. Pero seguro ustedes dirán, es como comprar cualquier inmueble, ¿no? Es que en esa época escaseaba la oferta de vivienda, no había inmobiliarias como hoy en día hay. Hoy en día hay un montón de oferta de vivienda. Vas por la calle y encuentras en cada esquina departamentos en venta. Ves varios letreros de inmobiliarias que dicen últimos departamentos, sala de ventas aquí, ya estamos en construcción. Antes no era así. Antes, si tú querías tener vivienda, simplemente tenías que heredar o comprar una casa ya usada. Y si querías nueva, tenías que comprar un terreno y autoconstruirte. O sea, en el mejor de los casos, tenías que contratar a uno o más ingenieros para que construyan tu casa. Algunos solo contrataban a maestros de obra. Y así es como la gente se construía sus propias casas. No había grupos inmobiliarios. Eso no existía todavía. Entonces, ¿quiénes construyeron los edificios más emblemáticos como el Centro Cívico, el edificio Tacna Colmena en el año 60 o el edificio Javier Alzamora Valdés en el año 56? Estos inmuebles, que alguna vez fueron los edificios más altos del Perú, lo construían firmas extranjeras. Traían de Estados Unidos grupos inmobiliarios grandes que ofrecían sus servicios para construir estos rascacielos. Bueno, en aquella época los consideraban rascacielos porque eran los más altos del Perú. Entonces, en los 70s escaseaba la oferta de vivienda, uno tenía que hacerse. Sin embargo, antes siempre fue más fácil tener casa que ahora, porque ahora tienes que endeudarte unos 10, 15 años para poder tener un inmueble. La oferta está ahí, pero tienes que endeudarte bastante. Y como en esa época había escasez, se creó precisamente el Fonavi para financiar esas construcciones y para que exista oferta y así puedan comprar. Pero ¿quiénes compraban nada más? Los aportantes. Ellos solamente podían comprar o alquilar también, eso también estaba permitido. Aún así, la oferta no alcanzaba a cubrir la demanda de todos los aportantes. ¿Quiénes podían acceder a una vivienda del Fonavi? Había pocas viviendas del Fonavi y muchos aportantes. Entonces, cada vez que se tenía que vender una casa, se tenía que hacer un sorteo. El banco de vivienda ponía las bases para el sorteo y una vez que salía un aportante ganador, él podía comprar o alquilar esa casa. También el Fonavi les daba crédito hipotecario a través de este banco de vivienda. Entonces podemos decir que el Fonavi no se creó para subsidiar la vivienda en el país, sino nada más para que exista una oferta de esta ante la alta demanda. El Fonavi tuvo sus logros y sus caídas. En los logros podemos decir que el sector construcción se desarrolló en el Perú, tanto en el sector estatal y privado. Aparecieron ahí los primeros grupos inmobiliarios peruanos privados. En los 80 se construyeron los primeros conjuntos habitacionales
y en el año 1981 se creó la institución llamada ENACE. ENACE significa Empresa Nacional de Edificaciones. Fue como la primera gran inmobiliaria estatal del Perú. Administraba proyectos y programas de vivienda. Y ya que había inmobiliarias privadas en el Perú, pero no habían muchas, entonces ENACE cubría el sector faltante. Y bueno, se suponía que los fondos de Fonavi solo eran para financiar la vivienda. Se trataba de un fondo intangible, en teoría era así, pero en la práctica no se cumplió esto. Se comenzó a dar otros usos al dinero, perjudicando así el objetivo esencial del Fonavi y también perjudicando a todos sus aportantes. Así es como llegó la malversación del dinero de los aportes, la falta de transparencia, la corrupción de sus funcionarios que beneficiaron con viviendas a personas allegadas a ellos. No hubo un beneficio equivalente o igualitario para todos los aportantes. Comenzaron a aparecer proyectos a medio construir, abandonados, mal hechos. Esto generó desconfianza en la población y en los aportantes. Y llegados los años 90, la Constitución del 93 dejó de reconocer a la vivienda como necesidad básica, y es así que el Estado deja de ser el promotor de la vivienda social, y el Fonavi comenzó a usarse para dar bonos de subsidio. Los fondos se usaron para otros fines ajenos a la vivienda. Bueno, llegó un momento en que el Fonavi resultó ser ineficaz y obsoleto. Entonces, en los 90 se hizo un proceso de desactivación paulatina de este fondo, hasta que en 1998 una ley, la ley 26969, desactiva la contribución al Fonavi y convierte a este fondo en una entidad llamada Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Ahí comenzaron las protestas, pues. Los fonavistas iniciaron una larga lucha para recibir los aportes que dieron a lo largo de casi 20 años. En el 2004, una ley del Congreso deroga finalmente al Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Y es así que desaparece todo rastro del Fonavi para siempre, quedando gran parte del dinero sin utilizar, sin invertir. Las protestas seguían, incluso se había formado un partido político del Fonavi, el Partido Democracia Directa, el cual existe hasta el día de hoy. Fue fundado como Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú en el año 2001. El partido fue liderado por Andrés Alcántara y reconocido por la OMPE. A día de hoy, Alcántara sigue siendo presidente de esta organización. Incluso postuló a la presidencia de la República en el año 2021. Siguiendo con el relato, en el año 2008 hubo una comisión investigadora que reveló que el dinero juntado en 19 años de existencia del Fonavi fue de 30.200 millones de soles. Y la mala noticia es que detectaron la desaparición de 10.000 millones de soles, dinero esfumado, invertido mal o invertido en otras cosas ajenas a la vivienda. La Asociación de Fonavistas consiguió que en el año 2010 se hiciera un referéndum. ¿Qué decía la pregunta del referéndum? ¿Aprueba proyecto de ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron a este? Esa fue la pregunta y ganó el sí con 66.5%. O sea, se debía devolver a todos la plata. Gracias a este referéndum, en 2010 se creó una ley, la ley 29625, que decía en su artículo primero: devuélvase a todos los trabajadores que contribuyeron al Fonavi el total actualizado de sus aportes que le fueron descontados de sus remuneraciones. Sin embargo, esto no se llevó a cabo de inmediato. Recién en 2015 se comenzó a pagar de a poquito. Es que el problema era definir la cantidad de exaportantes y quiénes eran. Faltaban registros, no se sabía los montos exactos. No había tampoco voluntad política de los gobiernos de Humala, PPK, Vizcarra, etc. No había. Todo este desorden ralentizó los pagos y los estancó, pero sí se devolvió algo de dinero. Hay un periódico que desde el año 2015 hasta el día de hoy se dedicó a publicar los cronogramas de pago del Fonavi. Estamos hablando del diario El Men, que también se dedicó a informar sobre pagos de pensiones, jubilados, AFP, STS, ONP y todo ese mundo. Y forma parte de la historia del Fonavi. Continuando con el relato, una vez llegada la pandemia en el año 2020, solo se había devuelto una parte del dinero. Cada uno de los exaportantes había recibido solamente un aproximado de 1.100 soles, lo cual era mucho menos de lo que gran parte de ellos había aportado. Y la pandemia, como ustedes saben, puso en estado de vulnerabilidad no solo a quienes no podían trabajar, sino a los adultos mayores en general. Entonces hubo una presión hacia el Estado para que devuelva la plata con más celeridad. Entonces, en el 2022 se creó otra ley, la ley 31173,
ley que garantiza el cumplimiento de la ley 29C25, que era la del 2010. O sea, tuvieron que crear una nueva ley para hacer cumplir otra ley. En la nueva ley priorizaron a la población vulnerable a consecuencia del COVID-19 y pusieron nuevas reglas de juego para que sea más rápido y ordenado todo. Crearon también una comisión ad hoc. Ad hoc significa que está hecho directamente para el propósito, y esta comisión realiza cronogramas de pago, listado y cálculos. Ahora, ¿cómo saber si eres aportante del Fonavi? Es que hay personas que son fonavistas y no lo saben. Si tienes más de 45 años y has trabajado en planilla en los años 90, puede que seas fonavista y no lo sepas. Así que para saberlo solo tienes que consultar el Padrón Nacional de Fonavistas. Es en esta página, que por cierto voy a dejar en la descripción. En la página ingresas tu DNI y listo. Ahí también sale a qué número de grupo de pago eres beneficiario. Para terminar este video, amigos míos, les comento que a día de hoy se sigue realizando la publicación de los cronogramas de pago del Fonavi. Cada cierto tiempo el Ejecutivo anuncia a la opinión pública a qué grupo pertenece y cuándo les toca cobrar. Y esperemos que muy pronto esta historia del Fonavi termine por fin, y que se pague todo lo que se tenga que pagar y se cierre un libro en la historia laboral, económica e inmobiliaria del Perú. Si este video les pareció informativo, por favor denle like, compártanlo y suscríbanse a este canal si quieren más material como este. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, que ya vamos a hacer 1 millón de suscriptores. Agradezco a las personas que aparecen en pantalla, que son los aportantes de Patreon de este mes. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, me despido finalmente. Mi nombre es Hugo Javier. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.